Hoy estoy con una mujer que ha hecho historia en la aviación aquí en Chile y también en el mundo. Es piloto desde 1968 y se convirtió en la primera mujer paracaidista de las Fuerzas Armadas de Chile y también es protagonista de una tremenda hazaña en la aviación civil. Bienvenida a Bitácora de Sueños. Muchas gracias. Gracias por pensar en mí y gracias por esta tremenda presentación que me has hecho. Oh, es un honor para mí poder estar aquí al frente tuyo y escuchar tu historia. Y para partir, para quienes no te conocen, ¿quién es María Eliana el día de hoy? Yo hoy día soy una mujer tengo 86 años, trabajo como mediadora familiar y como psicóloga y soy una enamorada de la aviación. Y estoy aquí para apoyar a todos los pilotos, todos los futuros pilotos y los pilotos, para que las personas especialmente vivan sus sueños, que no haya nada que les impida hacer lo que quieran hacer. Qué hermoso, qué hermoso. Y me gustaría partir desde el principio de tu historia, cómo nace esta pasión, cómo nace este interés por la aviación, por los aviones. Mira, mi padre es un ingeniero suizo que vino de Suiza a Chile. Se enamoró aquí en Chile y se quedó. Y venía de paso. Y en Suiza el servicio militar es obligatorio hasta la edad de front. Y él lo hizo en la rama del aire. Cuando yo era chica, él me contaba su historia de sus vuelos en globo. Wow. Y yo, para mí, eso era fascinante. Entonces vivía arriba de los árboles tratando de ver el mundo desde arriba. Y mi sueño era ser piloto. Pero tú comprenderás que para una mujer en mi época, ser piloto no era una opción de tu trabajo, de vida. Entonces, tuve que buscar otro camino para llegar a realizar mi sueño. Oh. Y hay algo como que me gustaría saber en esto, como qué significó en ese minuto, en esa temporada, en esos años, tomar la decisión de convertirte en piloto con todo un contexto en ser mujer. Sabemos que en ese tiempo había muchos temas sin resolver en ese aspecto. eh, ¿Qué significó para ti tomar esta decisión siendo mujer, decir, ok, me quiero convertir en piloto? Ah, mira, eh, nunca me lo pregunté. ¿Ah? Nunca sentí que yo podía ser diferente por ser mujer. Nunca, tampoco nadie hizo una excepción conmigo. Ay, y si te exigían correr, dar 2 vueltas en una pista, yo daba 3. O sea, yo no quería que hicieran ninguna diferencia por ser mujer. Y la verdad es que estoy orgullosa de haber llegado donde llegué en base al trabajo, a esfuerzo, a perseverancia y, y no por otras condiciones. O sea, em, también tengo que reconocer que nunca han sido un obstáculo. Por lo menos nunca sentí que ni en mi carrera como psicóloga, ni en mi desempeño como psicóloga, en mi trabajo, hicieran diferencia porque yo era mujer. Y cuando hice el curso de piloto, tampoco. Cuando hice el curso de paracaidista, la única diferencia fue que nunca habían preparado a una mujer. ¿Ah? Entonces, ahí casi morí en mi intento. Sí. Yo estuve ahí revisando, conociendo un poco de quién es María Eliana. La verdad es que estoy súper como impactado por el recorrido que has tenido. Eh, Me enteré por ahí que estudiaste una carrera antes de psicología o intentaste con la odontología, convertiste en dentista también, Sí. que te casaste a temprana edad, tuviste tu primer hijo, tu segunda hija. eh, Sabes mucho de sí, sí, mí. mucho de ti. Y ahí como que
me gustaría un poco porque el contenido que hoy estoy haciendo en todo mi canal, en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, eh, siempre trato de compartir la experiencia, la poca experiencia que tengo en esto. Eh, Después de esta pausa que te contaba por la muerte de mi papá, me tomé 2 años que quedé sin volar, y ahora volví a reentrenarme, y estoy volando nuevamente. Y sé que hubieron hartos meses, y días muy críticos que costó económicamente, emocionalmente. Y sé también por tu historia que enfrentaste algo así con tu hija. Y me gustaría, en lo posible, como que nos puedas compartir cómo fue ese momento, cómo viste el sueño de ser piloto o volar o mantenerte volando. Me imagino que fue un proceso súper duro y conozco que dentro del canal o los seguidores que tenemos, hay mucha gente que está ahí con, con la excusa de que no hay dinero, con la excusa de dar el primer paso. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Yo creo que hay harto que nos puedes comentar al respecto y que va a ser súper interesante conocer un poquitito más a profundidad. Mira, yo creo en los sincronismos. ¿Ah? Y creo que cuando tú deseas algo realmente de corazón, el mundo se las ingenia para dártelo, ¿ya? Mm, Eh, pero uno tiene que conocerse y realmente saber lo que quiere. ¿Y tú? Eh, s- Probablemente yo hoy día miro para atrás y digo, qué suerte tuve, ah, de que mi mamá me sacara de la escuela dental. Mm, Sería la mujer más frustrada siendo dentista. No me veo al lado de una silla todo el día y mm, no. Yo amo la libertad, amo el espacio, amo el cielo. mm, Entonces, estar en una oficina encerrada habría sido espantoso. ¿No? ujú. Me equivoqué cuando pensé que esa era mi vocación, lo hice porque yo tenía una figura que fue muy importante en mi vida, que fue mi madrina, Madrina. mi madrina. Ella me dio mucho amor y yo tenía una ligación muy especial con ella y ella era dentista. Entonces yo quería ser como ella y entré a dentística y ahí fue cuando ocurrió toda mi historia, que mi mamá me sacó de Por una ver. oreja por estar pololeando, me sacó de la carrera y gracias a Dios. En ese Mm, momento fue horrible, fueron 6 meses terribles que viví encerrada, castigada por estar coloneando, mm. eh, indignada con mi pololo porque me había abandonado después de tantas promesas que me había hecho, de quererme, y nunca más lo volví a ver, Oh, hasta que volvió con el título y con la argolla para casarse. lo logró, lo logró. Claro, porque mi mamá le había dicho que no se atrevieran a fijarse en esta princesa, Mm, ¿tá? Si no traía un título, por lo ah, menos. ah. Y cuando se tituló, lo primero que hizo fue ir donde mamá decirle, vengo a cobrarle la palabra. Aquí está el título. Tremendo. Lo hice, lo logró al menos. Lo logró Dale. y me tuve que casar. O sea, bueno, se la jugó el muchacho entonces. La juró. La jugó completamente. Sí. Tremendo, tremendo. Bueno, me imagino que ya durante todos estos años, dedicándote a la aviación, con toda la experiencia que has tenido, como me imagino que muchos desafíos tuviste que enfrentar. Eh, y me gustaría que puedas nombrar uno de los grandes desafíos que has tenido, y que nos puedas contar un poquitito en base a esto. Y no lo estoy hablando de la gran hazaña que tuviste y que realizaste, sino como en tu proceso formativo. ¿Cuál fue uno de los grandes desafíos, en el ámbito de la formación como piloto? Y uno de los grandes desafíos, bueno, lo primero eh,
fue pagar el curso de piloto. Y tú sabes, No sé de eso. tú sabes eso. Bueno, yo no podía darme ese lujo porque, como tú dijiste, tuvimos una hija con muchos problemas de salud y todo lo que ganábamos, teníamos, era destinado a salvarle la vida. ¿Ya? Entonces, imposible pensar en hacer un curso de piloto, yo no tenía medio. Pero, como te digo, la vida se las arregla para que ponértelas, abrirte las ventanas, ponerte las facilidades, si tú las ves. Y entré a trabajar a Carabineros como psicóloga. Me pidieron hacer selección de pilotos. Ellos tenían la prefectura aeropolicial y me pidieron que seleccionara pilotos. Y yo me aproveché y le dije, ¿cómo voy a seleccionar lo que no conozco? Entonces me dijeron, ¿quieres ser curso piloto? Ajá. Wow, mira. Entonces yo dije, no sé. Mira. Dije inmediato que sí. Y hice el Oh, curso. la verdad, qué inteligente. Qué inteligente eso. Muy, muy, muy bueno. Sí, no hay que ser chancho para criar chanchito, ¿verdad? Pero, no, por eso te digo, uno tiene que estar con los ojos abiertos en la vida, ¿no? Porque las oportunidades se te presentan, Sí. pero hay que verlas. Sí. Wow. Y qué importante dar como ese paso de soltar el miedo Bueno, y involucrarte a algo desconocido, tal vez que no esperabas que sucediera así, y lo tomaste nada más, como te tiraste el piscinazo, como se dice. bueno, eso es lo importante. Yo encuentro el miedo es una emoción fantástica que nos cuida y nos protege, pero que en exceso nos puede bloquear. Entonces tenemos que saber hasta dónde es bueno y después enfrentarlo y superarlo. No dejar que el miedo nos consuma. Yo sé que muchos quieren saber la respuesta de esta pregunta y es, ¿alguna vez en este proceso formativo como piloto pensaste en dejarlo, en rendirte, decir, pensar en algún momento esto no es para mí, es mucho lo que tengo que hacer? Miran que yo he sido súper porfiada todavía, súper rebelde, o sea, y me gusta vencer dificultades. Es, es un placer para mí. Es que me pongan dificultades. Bueno, ¿Verdad? Entonces, mi primera dificultad fue, estábamos haciendo el curso teórico, si sabes de sí, eso, sí, sí. y nos llevaron a conocer cómo era un avión. Entonces nos llevaron a la prefectura a conocer un avión y estábamos todo el curso, yo era la única mujer, éramos, no me acuerdo si éramos 12 o 15. Y como era la chiquita, la mujer, me dejaron adelante, entonces estábamos todos con la puerta abierta del avión, un 150, me acuerdo, todos mirando adentro mientras el instructor nos decía las partes del avión. Y de repente despierto y estoy en un sillón tendida y todos los compañeros encima mío y unos decían, es un ataque de epilepsia. No, todos daban diagnóstico y yo me había desmayado. O sea, probablemente con toda encima mío me desmayé. Bueno, yo trabajaba en el hospital de Carabineros, me llevaron al hospital de Carabineros y resulta que estaba embarazada. Y, yo no tenía idea, no esperaba más. Fue un susto inmenso saber que estaba embarazada, porque además significaba, y venía mucho miedo de tener otro hijo. Como mi hija había nacido con enfermedad y tenía mucho miedo
porque nunca habían podido descubrir por qué había sido. Me dijeron en la lotería al revés. Entonces, ¿quién te dice que me te la sacas por 2 veces o por tercera vez? Yo tenía terror. Y eso fue un terror grande cuando me di cuenta ahí que estaba embarazada. Y bueno, por supuesto que eso significó que yo no pude hacer el curso práctico con el curso, porque esperando guagüita en ese tiempo no se atrevieron los instructores. No habría pasado nada, pero me impidieron que yo, mientras no naciera la guagua, hiciera la parte práctica. Eso significó que yo tuve para salir con todo el curso, recibirme con todos ellos. Una vez que nació mi hijo, yo salí a volar a las 6 de la mañana. Tuve un instructor de lujo. Y íbamos a las 6 de la mañana a volar, yo le daba papa a la guagua, partía a volar y después volvía. Ay, un sacrificio terrible porque piensa tú, las guaguas lloran de noche, porque en ese tiempo no es como ahora que las mamás tienen 6 meses de licencia. En ese tiempo no había. Entonces, la guagua lloraba de noche, como todas las guaguas. Sí, tengo que reconocer que el papá de la guagua me ayudaba mucho, me apoyaba. 6 por 7. Mis 7. Pero igual tenía que hacerme cargo de él. Entonces en la mañana le daba la papa y mi instructor, que te digo fue un 7, Sergio Merino, era un capitán, un mayor de carabineros. Él me asignaron el instructor. Él estaba dispuesto a estar a las 6 de la mañana para sacarme a volar. Era fantástico por una parte porque no había torre de control a esa hora, ni había más aviones, estábamos solos. ¿Ya? Entonces pude hacer el curso con harto sacrificio, pero bien. Bueno, fue tremendo. Y qué grande ese instructor que se acomodó ahí al periodo al que estabas viviendo. Claro, Tremendo. no, realmente, o sea, por eso te digo que no me pusieron obstáculos por ser mujer. Ahora, mi primer vuelo fue terrible. ¿Sí? ¿Cómo fue ese primer vuelo? Mi primer vuelo. Yo, uno más o menos se da cuenta de cuando... Ya estás en condiciones. Sí, pero yo tenía 10 horas, 11 horas de vuelo. Entonces, normalmente uno sale a volar las 15 horas, 14, 15 horas, que yo iba tranquila. Ahora, yo me había preparado una tenida especial para el primer vuelo porque yo sabía que ahí en Carabineros, a mis compañeros, los habían llenado de aceite, le habían cortado el pelo, los habían pelado y después los dejaban borrachos en una plaza. Ese era el bautizo. Ese era, claro, después en una plaza y llamaban a Carabineros que fuera de... Entonces yo me esperaba que a mí algo me iba a pasar, porque como nunca habían hecho diferencia conmigo por ser mujer, le dije capaz entonces yo me había comprado una malla entera de esas de ballet. Entonces yo me preparaba cuando iba con mi malla puesta y arriba un pantalón. Ya. Pero un día me cita el director del hospital a una reunión. Entonces, y en mis tiempos, el director del hospital y en una institución uniformada es jerarquía y es muy importante. O sea, y si te cita el director, tú no vas a presentarte así nomás. Me compré un vestido rosado, ¿de acuerdo? Impecable. Zapatos, taco alto, blanco. En ese tiempo nadie me dijo a mí que yo no podía volar con tacos. Yo volaba con tacos.
Además, yo podía hacer muchas cosas, pero mi feminidad era lo más importante. Entonces yo era muy coqueta y andaba de tacos altos más. Entonces ese día fui con unos zapatos blancos, impecable, taco alto, mi vestido rosado, mi carcerita blanca. Y fui a volar. Di una vuelta, di dos vueltas y me hace pararme frente a la torre y me dice, buen vuelo, me bajo. Yo le digo, no, le digo, yo tengo la reunión a las 10 de la mañana con el director del hospital. No puedo. Entonces me dice, o vuela sola hoy día o olvídese de los aviones. Usted elija. Y tengo una reunión con el director, le decía yo. Ah, será después de que vuele sola. Oye, Sin bueno, aviso, sin nada de sin la... nada, nada. Y yo, como te digo, siempre que iba con pantalón, qué sé yo, esta vez con un traje rosado, toda. Bueno, elegí. ¿Ah? Di dos vueltas, un vuelo fantástico, me echaba de menos a mi instructor, el avión se me movía, Claro, menos peso, menos el peso. avión también Claro, despega más rápido. aterricé. Ay, y cuando aterrizo, yo dije, bueno, ahora me voy corriendo. Nada. Llegó el coronel a cargo del grupo con un vasito. Yo no bebía. Entonces me dijo esto suavecito, tiene que tomárselo para la buena suerte. Yo, no, le dije, yo no tomo. Pruébelo, sin suceder. Y era dulce, era rico, me lo tomé. Eh, y después empezaron a llegar y después no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. ¿Ya? Me acuerdo que después vino mi marido a buscarme y yo estaba con un buzo, con el pelo lleno de aceite, mi vestido rosado asqueroso, mi zapato negro. Mi marido estuvo 3 días lavándome el pelo para sacarme el aceite quemado del pelo. No me pelaron, eso sí que no. Ay, Menos mal. tampoco me dejaron en una plaza botada, sino que llamaron a mi marido. ¿Verdad que habían hecho eso con este compañero? Claro, ay, casi se murió porque le dicen, mire, tuvo un problema, su señora venga a buscarla. Y como él sabía que iba a volar, por supuesto que él jamás pensó que mi problema era que estaba en otro mundo. Qué tremendo. Y te tomaron el vuelo solo, sin previo aviso. Sin previo aviso. Hay que estar siempre preparado para... Pero yo me preparaba todo. siempre, pero ese Mm. día, sí es. Ahora, por supuesto que ellos llamaron al director y pidieron disculpas, pero fue increíble. Qué tremendo, qué lindo. ¿Y el tuyo? Mi vuelo solo fue a la hora 13 en Curacaví. Pero a mí me avisaron. Ah, Me ya, ya. dijeron, esta semana te toca tu vuelo solo. Me acuerdo que la previa, antes, porque llegué ese día a volar, Mm, me subí con el instructor. ya. Los circuitos que hice fueron pésimos, No, pésimos. Nunca había volado tan mal. Y noté a mi instructor preocupado. Me dijo, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿por qué estás haciéndolo así como muy desordenado? Como que llegaba, aproximaba mal, como que estaba... Y no sé qué me pasó, pero después hicimos un nuevo circuito más, se bajó, y yo dije, aquí, bueno, tenía a mi familia, ahí tenía a mi mamá, a mi familia. Eh, y dije, ok, voy. Me acuerdo que comuniqué, entré a la pista, despegué, y fue como ahí darme cuenta, en realidad, sí, o sea, estaba listo para esto, estaba listo para esto. Y me acuerdo que me hicieron hacer 2 aterrizajes, fueron bien buenos. Salí, estacioné el avión, apagué el motor y me comenzaron a llenar de agua, champán, harina, huevos, que no me tiraron. Pero creo que una de las grandes cosas en el vuelo solo es como
enfrentarte a esa realidad donde te das cuenta que sí, como que ya eres piloto. Y eres capaz y de... que sí, y puede puede después venir otro vuelo, un viaje más largo, travesía, pero ese día es como muy especial, Sí, sí, como es inolvidable. sí, El primer vuelo solo darte cuenta que estás volando un avión. y vencer el miedo. Porque Sí, uno, sí, aunque lo haya hecho 1000 veces antes, pero ese día, sí, ah, sí. no, Eh, y sobre todo esto de la sensación de siempre volar con alguien al lado, con instructor, que está ahí para todo, ah, ya no está ahí, el avión está más liviano, no, es muy mágico, mágico. Así que así fue mi vuelo solo. Paracaidista, ¿qué significó que tú, siendo mujer, y no quiero para nada sonar falta de respeto, yo valoro y honro demasiado que tú como mujer tengas esta historia. Simplemente quiero resaltar el valor que hay detrás de esto. ¿Qué significó para ti convertirte en la primera mujer paracaidista de la Fuerza Armada? mira, yo no sabía que yo era la única, no tenía idea, o sea, nunca me había preocupado de eso. Eh, simplemente yo, el- como yo tenía muchas actividades ahí en la prefectura aérea, y ahí había un grupo de paracaidistas. Entonces un día me invitaron, me dijeron, oye, ¿no te gustaría a ti ser paracaidista? Y yo encontré que era fantástico, es decir, de enfrentarse al miedo. Ah, cuando te digo, a mí siempre ha sido un atractivo enfrentarme al miedo. Yo creo que yo he sido una persona muy miedosa, ¿ah? Toda mi vida. Entonces, toda mi lucha ha sido vencerlo. Y por eso me he puesto en situaciones Ujú. ah, en que he debido vencer el miedo. No. Y por supuesto que saltar en paracaídas da miedo. ¿M? Cuando te dicen a la puerta y tú te sientes en la puerta y ves el vacío y ves, Oh, da miedo. wow, sí, Pero la satisfacción que te da ser capaz de pasar por sobre tu miedo sí, y lanzarte mm, mm, es la experiencia más maravillosa que hay. mm, El salto libre. sí, Hasta que se abre paracaídas. Pues ya es fome. Es decir, lo rico es cuando uno está libre, como un mm. pájaro. O sea, ahí te sientes realmente Juan Salvador Gaviota. Libre, libre. Qué interesante eso que mencionas respecto al miedo. Personalmente creo que eh, el miedo tal vez podría decirse que es como un combustible para poder lograr las cosas. Y creo que a muchas de las personas Para que mí ha toman, sido, por lo menos. para muchas de las personas que he conversado, o sea, con muchas personas que he conversado esto, eh, y que se han introducido en este mundo de la aviación, han partido en un gran porcentaje con incertidumbre, con miedo, con temor a algo desconocido. Eh, sí, yo creo que el temor es algo, o el miedo es algo como importante, siempre y cuando tú tomes eso como un impulso, como una meta, un desafío de, ok, voy a romper con esta barrera del miedo y voy a hacer este desafío. Y, y tú eres el gran ejemplo en esto, como atreverte a esto desconocido. Y me doy cuenta que cada vez que te ofrecen algo, ¡pum! Lo Lo tomo. tomas. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es muy tremendo. Sí, han sido desafíos grandes en mi vida. Pero me encanta tomar. Mm, Y yo miro hacia atrás y digo, ¿qué habría sido si no lo hubiera tomado? mm, Entonces me mm, fui, pero como tú dices, porque mi combustible era el miedo, era vencerlo. mm. Tremendo, tremendo. También fuiste parte de la creación de la agrupación de mujeres pilotos aquí en Chile. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo nació esa inquietud? Mira, eh, de nuevo, como era la única en Chile
psicólogo piloto. No había nadie más. Ni psiquiatra piloto tampoco. No existía. Entonces la Fuerza Aérea supo de mi existencia porque yo durante años hice la selección de los pilotos en Carabineros. Entonces se supo que yo me dedicaba a esto. La Fuerza Aérea abría su departamento de medicina aeroespacial y necesitaba un psicólogo para el departamento de psicología en medicina aeroespacial. Y me llamaron y me pidieron que me hiciera cargo del departamento. Y yo fascinada, pero le dije, pero ¿cómo yo? Sé apenas lo que sé como psicóloga y como piloto, pero porque tenía que poner las normas a nivel nacional de la parte psicológica, de qué exámenes tomar, qué exigirle a un piloto, cómo manejar los accidentes de aviación. O sea, hacerme cargo de todo eso. Y, pero yo no sé. Solo dijeron, ¿le parece? ¿Pero dónde? ¿Con quién? Y Chile no hay nadie. Entonces me dijo, elija dónde quiere ir a prepararse. Era el año 70. Recién los astronautas del 69 habían ido, entonces había mucho información sobre la NASA. Y hablaban, yo me había interesado mucho en ver qué los psicólogos y los psiquiatras habían trabajado con los astronautas. Entonces se me ocurrió, le dije, bueno, yo lo único que sé que trabajan con son los psicólogos y hay psiquiatras en la NASA. Entonces fui a la NASA. Qué Y tremendo. ahí me formaron. Y ahí pude llegar y a mí me tocó crear las normas nacionales. Wow. Fue extraordinario porque yo tenía que volar en cabina con los pilotos de LAN en ese tiempo. Entonces íbamos a Miami, a Madrid, y yo iba haciendo una descripción del trabajo para después aplicar las pruebas. Un estudio sobre la fatiga en vuelo, sobre las reacciones. Fue interesantísimo. Wow. Oye, un trabajo, pero Lindo. tremendo. Tremendo trabajo. Wow. ¿Ya? Fui la primera psicóloga aeronáutica de Chile. Wow. Bueno, y como tal tenía que ir a todos los congresos que habían de medicina aeroespacial. Y hubo un congreso en Chile. Y yo estaba presente y por esas cosas de la vida, te digo los sincronismos, había una señora sentada al lado mía. Y nos pusimos a conversar. Y resulta que yo la convidé a volar. Y fuimos a volar y ella me dice, ella era una coronel canadiense de la Fuerza Aérea de Canadá. Entonces me dice que porque yo no pertenezco a las mujeres pilotos del mundo, las 99, que las creo Amelia Earhart. Entonces le dije, pero yo no las conozco. Y me dijo, yo voy a ser su madrina y yo la presento. Y fui la primera latinoamericana incorporada a las mujeres pilotos del mundo, las 99. Y ellas me pusieron como misión unir a las mujeres pilotos en Chile. Crear la organización de las mujeres pilotos chilenas y las incorporé después, fuimos a Hawái todas juntas y las incorporé a las mujeres pilotos del mundo. Wow. Un tremendo trabajo eso. Oye, había mujeres extraordinarias, me invitaron a volar a Nueva Zelanda, a Australia, fui a volar a Alemania, invitada, como yo era la presidenta de las mujeres pilotos en Chile, fui invitada por las mujeres pilotos de los otros países. Y yo quería volar Gypsy Moth, los aviones estos de doble ala, me llevaron a Nueva Zelanda a volar. Hermoso. Fue fantástico. Wow. Por eso, las satisfacciones que he recibido. Yo creo que tú en la vida das un poquito y recibes cantidades a cambio.
Qué tremendo. Es tremenda. Entonces ha sido fascinante. Qué bacán. Qué hermoso, qué Y ahora hermoso. las mujeres vamos a cumplir 40 años. Esta organización, Oh, 40 años. 40 años. Estamos felices porque yo en mi tiempo, cuando creé esta organización de mujeres, era impensable que una mujer pudiera trabajar como piloto. Éramos todas pilotos por hobby, por placer. ¿Verdad? Yo quise, no pensaba hacerlo, porque no me veo yo como piloto comercial trabajando en una línea aérea. No me veo. Me gusta otro tipo de eso. Ah, pero yo quería demostrar que se hacían diferencia con las mujeres. Ah, yo, como trabajaba en las Fuerzas Armadas, tenía el servicio militar cumplido. Tenía las horas de vuelo, tenía licencia de instrumento, tenía todo, y me presenté a la LAN y llegué a la terna final. Pero yo me presenté, en ninguna parte te ponían que tenías que decir que eras hombre o mujer, no, porque nadie pensaba que podía haber una mujer piloto. Ah, y yo no ponía mi nombre, ponía las iniciales y mi apellido. Entonces no se dieron cuenta que era mujer hasta que llegué a la terna final y me tuvieron que ver. Casi se ¿Qué murió pasó ahí? el vicepresidente de la señor Eric Campaña en esa época, me acuerdo, que me vio, puso una cara de espanto y me dijo, pero es mujer. Sorpresa. Sorpresa. Y me dijo, ¿y usted se imagina que un hombre se va a subir a un avión piloteado por una mujer? Entonces le dije, sí, le dije, se suben lo más bien a la guatita nuestra y están 9 meses ahí. Qué buena respuesta. Hizo plop. Qué grande, Oriel. Entonces me dijo, mire, me dijo, ya que no puede ser piloto, ¿qué le parece que usted le enseña a los pilotos a hablar? Porque como yo pertenecía a las mujeres pilotos del mundo, ellas me habían encargado como psicóloga que trabajara con el miedo a volar. Con el miedo a volar. Yo me especialicé en el trabajo de miedo a volar, porque hay personas que pierden su trabajo porque tienen miedo a volar. No los pilotos, estoy hablando de pasajeros. Entonces me pidieron ellos que yo me especializara en eso. Y yo especialicé y trabajaba con las personas para quitarles el miedo a volar. Y me di cuenta que muchas, pues yo volaba con mis pacientes y yo me subía como pasajero en el avión, con ellas acompañándolas. Y yo me daba cuenta que uno de los problemas era que los pasajeros pensaban que el piloto estaba durmiendo. Y si el piloto se quedó dormido, oye, nadie hablaba. No era como ahora que te saludan, que te dicen. Antes, nada. No. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo hablaba con como yo estaba a cargo también de medicina aeroespacial, ya los pilotos me conocían. Entonces yo iba donde los pilotos y le decían, voy con una pasajera y tiene miedo a volar, ¿puedo en la mitad del vuelo venir a la cabina con ella? En ese tiempo no había las provisiones de hoy día de que tú no podías ir a la cabina. Claro. Entonces me decían que sí. Entonces yo en la mitad del vuelo le decía a la pasajero, al pasajero, vamos a saludar al piloto a la cabina. Y vamos, y ahí se daba cuenta que el piloto estaba y que estaba el copiloto. Y eso las tranquilizaba muchísimo. Qué buena. Entonces ahí, hablando con Eric Campaña, en ese momento habían empezado en otras líneas aéreas a hablar en Europa, a saludar, por esto mismo que te estoy contando, porque se había visto que los psicólogos habían visto que este era un problema en que los pilotos no se comunicaran con los pasajeros. Y que en vuelos largos ellos pensaban que estaban durmiendo, que el avión estaba solo.
Wow. Que no había escuchado ese tipo de trabajo, mira, qué Entonces, interesante. con un psiquiatra Panchuneos empezamos a hacer talleres para los pilotos para enseñarles a hablar. Ay, ¿y qué decir? Yo me acuerdo lo primero en ese tiempo, ellos estaban los pilotos en conflicto con LAN por los sueldos. Y me decían, y además quieren que hagamos striptease también. ¿Qué más quieren de nosotros? Estaban muy reacios a hablar. ¿Ah? Porque además los que nosotros somos como tímidos, no les gusta hablar. Entonces, costó hacerlos hablar. Bueno, qué tremendo. Qué lindo todo lo que has podido como aportar a la Sí, aviación chilena. De verdad es muy significativo. Eh, te admiro mucho, de verdad. Eres muy admirable en todo lo que gracias. haces. Y hay un hito muy importante a lo largo de tu carrera, a los 63 años, si estoy en lo correcto, cruzar el Atlántico. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Sé que lo hiciste con una gran amiga tuya, ya no la tenemos aquí. Me gustaría como poder escuchar un poquitito de esa experiencia, cómo nació, cómo lo viviste. Mira, es que yo había traído aviones de Estados Unidos. Una vez fui a la Wichita, a la fábrica de los Cessna, y traje un Cessna de Estados Unidos. Unas aventuras. Después, en Chile, yo había volado como, al formar las mujeres pilotos, la Fuerza Aérea me pidió que tratáramos de acercar la aviación a la gente, para que los jóvenes quisieran postular a la Fuerza Aérea. Entonces, nosotros las mujeres volábamos, íbamos desde Arica hasta Punta Arenas, eh, haciendo, qué sé yo, dando a conocer la aviación, comunicándonos con la gente, sacando a volar. Y la Fuerza Aérea le pagaba la medicina, nos alojaba en su casino y nos ponía los mecánicos. Entonces fue fantástico, en que era una sociedad que teníamos. Y eso me permitió volar desde Arica a Punta Arenas, con todos los problemas en Balmaceda, los vientos. ¿Verdad? Y después yo me fui a vivir a Europa. En el año 89 me fui a vivir mi marido. eh, mi- Fue enviado por Codelco como jefe de Codelco en Francia. Y entonces me fui con él y estuvimos 4 años en París. Y después él fue nombrado secretario general de un organismo que tenía que ver con el cobre. Y estuvimos 8 años en Portugal. Eso significó que yo dejé todo menos el vuelo. Entonces en París yo volaba en en un club aéreo cerca de París, en un club que pertenecía a los pilotos de Air France, ¿m? Porque ellos encontraban que volar realmente era bajarse de los aviones grandes para ir a volar los aviones pequeños, porque decían eso era volar. Lo otro era puro instrumental, era puro apretar botón. Entonces tenían su propio club y ahí me invitaron a integrarme con ellos. Entonces volé 4 años en Francia, una experiencia maravillosa, porque conocí desde el aire castillos, lugares soñados, que Qué después íbamos lindo. en auto a conocerlo por tierra. Porque del camino tú no lo ves, tienes que verlo de arriba. Claro. Soñado. Y después en Portugal me hice socia del Club Aéreo Portugués y ahí volé
en Portugal es tan chiquitito que tú vuelas media hora y ya estás en España, ¿no? O sea, fui al África. Entonces, había conocido toda la península ibérica, había volado mucho. Entonces, cuando llegué a Chile, se cumplían los 100 años de la aviación, el 2001. Yo llegué a Chile el 2000, a fines del 2000. Y el 2001 eran los 100 años que los hermanos Wright habían hecho el primer vuelo. Y con Madeleine, nosotras me quedamos unas agradecidas de esos hombres que nos habían permitido conocer esta maravilla que es volar. A mí, si no hubiera sido por ellos, a lo mejor nunca hubiéramos tenido esta oportunidad. Entonces conversamos y queríamos hacer algo que fuera realmente una demostración de nuestro agradecimiento, un homenaje a estos hombres, algo diferente, algo que no se hubiera hecho, algo de decirles gracias, porque gracias a ustedes hemos vivido esta maravilla de volar. Y empezamos a ver qué podíamos hacer que fuera diferente, que fuera realmente algo que impactara. Una hazaña, de verdad. Y ahí descubrimos que nadie había cruzado por esa parte del Atlántico, y que hacer un viaje cruzando la cordillera, cruzando después Brasil, que el Amazonas no es fácil, y después el Atlántico, y llegar y unir entonces Chile con Suiza. Suiza porque mi deseo de volar nació de mi padre en Suiza. Entonces era unir Chile y Suiza en una travesía que era nuestro desafío. Nosotros no queríamos hacer de esto nada que nadie lo supiera, así era nuestra ofrenda a estos hombres. Pero justo en ese momento lo supo la ministra de la Mujer. Se enteró que íbamos a hacer este vuelo. Y nos pidió que por qué no éramos la cara visible del ministerio, que tenía el eslogan ¿y por qué no? ¿Y por qué no dos mujeres? ¿Y por qué no dos pilotos? ¿Y por qué no dos abuelas? No pueden hacer algo que rompa con lo que daba. Y lo encontramos tan fantástico. ¿Y por qué no? Tremendo, ¿Y por qué no? tremendo. Y hay un detalle importante aquí para todos los pilotos, que esta hazaña lo realizaste no en un avión multimotor, sino en un monomotor. Sí, O sea, porque y a eso veces, es... y en un motor convencional. Porque claro, un monomotor puede ser jet, ¿verdad? O por ahí una vez me dijeron, sí, pero los aviones fundadores, estos que vienen también lo hacen. Sí, pero son otro tipo de motor, otro tipo de capacidad. Este era un motorcito que si se cansaba, se agripaba, hasta ahí llegaba y punto. O sea, para la gente que no conoce de la aviación, al ser un monomotor, es un motor, no hay motor y no hay posibilidades de seguir volando. Nada, ni una. Y realmente es una tremenda, tremenda hazaña. Me gustaría solamente para terminar esta pregunta, ¿qué sentiste cuando despegaste hacia esta hazaña y qué sentiste cuando aterrizaste? Mira, y cuando despegué, yo no lo veía tan... Yo encontraba que... Vale, el hierro. No visualicé. Cuando llegamos y nos abrazamos porque yo siempre he dicho de que uno tiene que aprender cada etapa a celebrarla. Porque uno vive siempre como con la vista puesta en la meta, pero para llegar a la meta uno va cumpliendo pequeñas etapas. Y yo siempre a mi amiga le decía, Madeleine, nosotros cada etapa vamos a celebrar.
cada etapa nos abrazamos, nos felicitamos, lo logramos, hasta que llegamos a la última. Pero ese abrazo que nos dimos cuando llegamos a Tobalaba al final y nos abrazamos con la bandera y las dos, ha sido el abrazo más importante de que misión cumplida, lo logramos. Y lo logramos después de haber pasado terror. Pero no fue susto, vivimos momentos horribles, terribles, que no te puedes imaginar. No podemos transmitir el horror que vivimos. O sea, yo nunca pensé que se podían vivir experiencias tan terribles. Wow. Cuando yo despegué, no tenía idea de lo que iba a vivir. Wow. O sea, lo que vivimos fue horrible. Y realmente. Y si hoy día me dice que eres valiente, sí, soy valiente. Muy valiente. No tengo ninguna vergüenza en decirlo. Wow. Y me recuerda al principio de la conversa que estábamos hablando del miedo. Me imagino cuando recién partiste en tu curso de piloto, después, a los 63 años, vencer nuevamente Ese fue un nuevo terror. gigante más en este desafío. Qué tremendo, qué admirable, de verdad, muy admirable todo lo que has hecho. Yo estoy en este camino para convertirme en piloto también, sacar mi licencia comercial. Y de verdad que escuchar tu historia me impacta mucho. Y me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a personas jóvenes que están saliendo del liceo, personas que ya están estudiando una carrera profesional y se dan cuenta que no es lo que quieren y lo que quieren es la aviación? O personas ya pasados los 30 años, 40 años que quieren cumplir este sueño de convertirse en piloto. ¿Qué consejo le darías tú a estas tres generaciones, niños del colegio, jóvenes que empezaron una carrera que tal vez no era lo que esperaban, o personas que ya son profesionales pero tienen este bichito por la aviación? ¿Qué consejo le darías tú, María Eliana, con toda esta experiencia tremenda que tienes? Mira, yo les diría que no hay nada más importante en la vida que cumplir con sus sueños. Que cumplan sus sueños. Pero para cumplir el sueño hay que conocerse. O sea, es como chequear el avión. Saber cabeza, cuerpo, corazón. O sea, alinearse, conocerse y saber realmente qué quiero y qué capacidad tengo para hacerlo. También es importante darse cuenta, ¿verdad? Si vas a ser capaz de mantener, de esforzarte, de trabajar duro. Es que se den cuenta que nada es gratuito. Todo en la vida cuesta, pero se logra si uno quiere. Sí. Pero tiene que realmente saber que uno quiere y hacerlo. Y siempre pensar, realmente a mí me sirvió mucho. ¿Por qué no? Sí. Porque te das cuenta que muchos, ¿por qué no están en tu cabeza? Hay que trabajar. Cuando nosotros hicimos este vuelo, por ejemplo, y uno de los problemas más grandes que tuvimos fue convencer a las autoridades que nos autorizaran a hacer este vuelo. ¿No? Y tuvimos que golpear miles de puertas, ir, insistir, hasta convencerlo. Y lo logramos. Logramos que desde el comandante en jefe de la Fuerza Aérea hasta la ministra de Defensa, la ministra de Relaciones Exteriores y el presidente de la República nos autorizaron. Y lo hicimos. Qué tremendo. Qué admirable, de verdad. Qué admirable. Así que no te detenga nada. Si tu sueño es ser piloto comercial, anda por ello. Vamos. Lucha. Voy con todo. Voy Sí. con Y todo. ahora uno tiene que ser muy humilde y pedir ayuda. Uno Sí. solo no llega a ninguna parte. Tiene que pedir ayuda. Y ese sería mi otro consejo. Pidan ayuda. No se sientan avergonzados. Pero una vez que tienen lo que quieran, luchen. El cielo no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Qué tremendo, qué grande, María Eliana, de verdad. Me siento muy honrado de estar
en esta conversa contigo. De Yo verdad. feliz de compartir contigo. Espero que hayas disfrutado la conversa. Yo la pasé súper bien, me la disfruté. Ya grabé hartas cosas, ¿ah? Hartos consejos. Yo creo que en resumen, para todos creo lo que estamos viendo en estos videos es el miedo es el combustible para lograr los sueños que tenemos. ¿Es así o no? Así es. Eso. Bueno, Marielena, gracias por esta conversa. Espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Yo pues, me comprometo contigo, y acá con la cámara también, y con todos los seguidores, con todas las personas que han estado siguiendo este sueño. Me comprometo que cuando cumpla las 100 horas de vuelo, te voy a llamar, te voy a contar primer Vamos a desafío, celebrarlo. primera meta de las 100 horas y la vamos a celebrar. Nos vamos a tomar algo. Ya. Nos vamos a tomar algo. Perfecto. Ah, Promesa de eso. promesa. Bueno, gracias Y por... cuando seas piloto comercial, me vas a llevar en tu vuelo, me vas a avisar. Por favor, ¿Ah? sería un honor para mí eso. Sí. Oye, muchas gracias por compartir tu historia. Esto fue Bitácora de Sueños con esta tremenda mujer, piloto, paracaidista, tremenda esposa, mamá, abuela, la tiene todas. Esto fue Bitácora de Sueños. Gracias.